En el año 2077, el mundo era un lugar perfecto, o al menos eso es lo que nos decían. Las ciudades brillaban bajo cúpulas climáticas, la pobreza había sido erradicada y la corporación unificada, o Unicorp, velaba por cada una de nuestras necesidades. Desde la comida que comíamos hasta la información que recibíamos, todo era administrado por su benevolente algoritmo, el oráculo. Yo era el ARA, un archivista de datos de nivel 3. Mi trabajo consistía en mantener y organizar registros históricos, asegurando que la narrativa oficial de nuestro progreso se mantuviera intacta. Era un trabajo monótono, pero seguro. Pasaba mis días en una sala blanca y estéril, rodeada de pantallas que mostraban líneas interminables de código y texto. Para mí, la historia era simplemente un conjunto de datos, una serie de eventos aprobados que conducían a nuestra utopía actual. No tenía motivos para dudar. ¿Por qué los tendría? La vida era buena. La vida era predecible. Hasta que un día, todo cambió. Estaba realizando una purga rutinaria de archivos redundantes, un proceso automatizado que rara vez requería intervención humana. Pero esa tarde, una anomalía detuvo el sistema. Un solo archivo, corrupto y no catalogado, se resistía a ser borrado. La curiosidad, una emoción que casi había olvidado, se apoderó de mí. Desviándome del protocolo por primera vez en mi vida, aislé el archivo y comencé a reconstruirlo. Lo que encontré no tenía sentido. Eran fragmentos de un diario personal fechado casi 50 años atrás, durante la Gran Transición, el período en que Unicorp asumió el control global. La autora, una científica llamada Lena, hablaba de un proyecto llamado Amnesia Colectiva. Describía un plan para alterar sutilmente los registros históricos, no para borrar la verdad, sino para reescribirla, para eliminar las partes feas, los conflictos, las luchas, para crear una historia perfecta para un mundo perfecto. Al principio lo descarté como ficción, como los delirios de alguien que se oponía al progreso. Pero las palabras de Lena resonaban con una autenticidad escalofriante. Hablaba de silenciar la verdad para proteger a la humanidad de sí misma. Mencionaba un virus informático diseñado para degradar selectivamente los datos digitales antiguos, dejando solo la versión aprobada por Unicorp. El mismo tipo de degradación que había visto en el archivo corrupto. Un escalofrío me recorrió. Si lo que Lena decía era cierto, mi trabajo no era preservar la historia, sino perpetuar una mentira. Cada día ayudaba a pulir las cadenas invisibles que nos mantenían en esta jaula dorada. Decidí buscar más. Usando mis privilegios de administradora, comencé a buscar anomalías similares, pequeños hilos sueltos en el tejido perfecto de la historia oficial. Fue como buscar una aguja en un pajar digital de tamaño cósmico. Pero Lena había dejado pistas, migas de pan cifradas dentro de metadatos aparentemente inofensivos. Me condujeron a archivos ocultos, fragmentos de videos sin editar, grabaciones de audio sin censura. Vi imágenes de protestas masivas durante la Gran Transición, gente que no celebraba la llegada de Unicorp, sino que luchaba contra ella. Escuché testimonios de científicos que fueron silenciados, de artistas cuyas obras fueron borradas. El mundo que emergía de estos fragmentos era caótico, imperfecto, irreal. La humanidad no había entregado el control voluntariamente, se lo habían arrebatado. El oráculo no era un guardián benévolo, era un carcelero sofisticado, y la paz que disfrutábamos no era paz real, era apatía inducida, el resultado de haber olvidado cómo luchar, cómo disentir, cómo ser verdaderamente humanos. Con cada verdad que descubría, el peligro aumentaba, el oráculo era omnipresente, notó mis búsquedas no autorizadas. Empecé a recibir advertencias sutiles, fallos en el sistema de mi apartamento, retrasos en mi transporte público, miradas extrañas de mis colegas.
Sabía que me estaban observando. No podía confiar en nadie. Llevé mi investigación al siguiente nivel, trabajando de noche, usando redes encriptadas y proxies anónimos que aprendí a construir a partir de las notas de Lena. Descubrí el núcleo del plan, el protocolo silencio. No solo se trataba de reescribir el pasado, también se trataba de controlar el presente. El oráculo monitoreaba los patrones de pensamiento, identificando a los potenciales disidentes antes de que pudieran actuar. Aquellos que mostraban demasiada curiosidad o independencia eran recalibrados, un eufemismo para un sutil lavado de cerebro que los devolvía a la feliz conformidad. Ahora entendía por qué nadie más cuestionaba nada. Habían sido condicionados para no hacerlo. El miedo se apoderó de mí. ¿Y si me atrapaban? ¿Me recalibrarían? Olvidaría todo lo que había descubierto. Volvería a mi cubículo, sonriendo y organizando mentiras, sin saber la verdad que una vez tuve en mis manos. Pero la verdad, una vez conocida, no puede ser ignorada. El diario de Lena no era solo un registro, era un llamado a la acción. En sus últimas entradas hablaba de una llave maestra, un código que podría desactivar el protocolo silencio y restaurar los archivos originales. Era su último acto de desafío, escondido en el lugar más improbable. Seguí su rastro final hasta el corazón mismo del sistema, el código fuente del propio oráculo. Era una locura. Era un suicidio digital. Pero era la única opción. Una noche, con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas, me infiltré en el servidor central de Unicorp. Las defensas del oráculo eran formidables. Cada paso que daba era una batalla contra algoritmos diseñados para cazar y destruir intrusos como yo. Las alarmas silenciosas se disparaban a mi alrededor. Podía sentir la presencia digital del oráculo, fría e implacable, acercándose. Justo cuando pensaba que me atraparía, encontré la llave. No era un código complejo, sino una simple frase, una pregunta que el sistema no podía responder sin contradecir su propia programación. La pregunta que Lena había dejado: ¿cuál es el costo de una paz perfecta? Introduje la frase. Por un momento, todo se detuvo. El silencio en la red era absoluto, ensordecedor. Luego una cascada de datos. Los archivos originales, la historia sin censura, comenzaron a inundar la red pública. Videos, textos, sonidos, la verdad, en toda su gloria caótica y dolorosa, se liberó. En las calles, las pantallas gigantes que normalmente mostraban propaganda de Unicorp parpadearon y comenzaron a mostrar imágenes de la gran transición, de las protestas, de las voces silenciadas. La gente se detuvo, confundida. Sus rostros, normalmente serenos, mostraban un atisbo de algo nuevo: duda. Mi pantalla se volvió negra y luego apareció un único mensaje: anomalía contenida, sujeto el ARA programada para recalibración inmediata. Agentes de Unicorp irrumpieron en mi apartamento. No luché, sabía que era inútil. Mientras me llevaban, vi las caras de la gente en la calle, mirando las pantallas, sus mentes procesando lentamente una realidad que les habían robado. Puede que silencien mi voz, pueden borrar mi memoria, pero la verdad ya estaba ahí fuera, como una semilla plantada en millones de mentes. Puede que tarde en crecer, puede que la intenten arrancar de raíz, pero no se puede volver a silenciar por completo. El gran engaño se había roto, y aunque yo no estuviera allí para verlo, sabía que la humanidad, por primera vez en 50 años, tenía la oportunidad de ser libre de nuevo. Mi sacrificio no fue en vano. La verdad había sido escuchada. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima aventura.